Bienvenidos de nuevo y vamos a disponernos entonces a iniciar con la actividad de hoy. Les invito a ponernos de pies para encomendarnos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Dios de amor, Dios de poder, Dios de misericordia, por nuestra vida, por nuestros familiares, por todo lo que la vida nos concede, por todo lo que viene de ti hacia nosotros. Gracias porque nos permite una vez más estar aquí. Te pedimos que nos asista con tu sabiduría, nos dé tu Santo Espíritu, que lo que podamos transmitir sea para gloria y honra tuya. Y a ti te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenas noches y vamos adelante. Bueno, pues ya hoy nos encontramos en la antesala del culmen de nuestro taller de formación, comunicación y expresión. Parece que se le olvidó la segunda parte. Muy bien. El lunes, a pesar de la lluvia, yo pensé que iba a ser un poquito reducido así, ¿verdad? Y de repente entonces llegó un buen grupo, o sea que hicimos quórum, de manera que es positivo esto de la asistencia, a pesar de las inclemencias del tiempo. Pues el lunes nosotros estuvimos una actividad, ¿verdad? Estuvimos hablando, compartimos. ¿Recuerdan? ¿Y qué recuerdan de eso? ¿Qué recuerdan de lo que hablamos el lunes? Ya dice de Jesús y Salomón, ¿verdad? Jesús todavía no. Dios y Salomón. Muy bien. Y entonces, ¿qué era lo que veíamos, así entre este diálogo, este intercambio entre Dios y Salomón? Buenas noches. Este diálogo entre Dios y Salomón, que se da en el contexto histórico de cuando a Salomón recibe la entrega del reino, sucediendo a David su padre, y al sentir Salomón, vamos a decir, impotencia, miedo, en lo que se refiere a su humanidad, porque era apenas un jovencito, pues Dios, que ve la angustia de Salomón, pues se le aparece en sueños, en un sueño, y le dice, le comunica que le pida lo que él quiera. A lo que Salomón responde que lo que él necesita en sí es sabiduría, inteligencia para gobernar a este pueblo que es tan numeroso. Dios, que no se mide en generosidad, pues le da a Salomón mucho más de lo que Salomón le ha pedido. Luego, conocemos nosotros también
y podemos experimentar en nuestra vida un poquito de lo que Salomón experimentó en muchas situaciones. Se desarrolló también, se socializó sobre los elementos de la comunicación. Se habló sobre los signos de puntuación cuando estamos leyendo o proclamando un texto. Si lo leemos, llevamos el texto acorde a cómo están organizados pues los signos de puntuación, las comas, punto y seguido, punto y aparte, el punto y coma, y así sucesivamente. Fue mucho lo que se trató ese día. Yo no estaba, lo vi por, por las redes, en el celular, pero a mí me gustó bastante. Yo me lo disfruté mientras lo estaba viendo en el celular. Muchas gracias. También veíamos el tipo de comunicación, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los tipos de comunicación, sobre todo el tipo de comunicación que se daba entre Dios y Salomón. ¿Qué decíamos entonces que era ese tipo de comunicación? ¿Cómo era? Horizontal, ¿verdad? Es decir, que hay un interlocutor y un receptor, ¿verdad? Y que se da el intercambio de ideas, de respuestas, ¿cierto? O sea, muy bien, o sea, son buenos estudiantes. Entonces, pues, ustedes se preguntarían, ¿por qué antes de iniciar normal yo tomo el tema anterior? Es como en clase, es como retroalimentar, tratar como de coger las ideas, de que no se nos vaya lo que vimos anterior y eso de alguna manera quede paso también a lo que viene, ¿de acuerdo? Por eso es la retroalimentación, de no olvidarnos de lo que vimos anterior y una forma de también crear expectativa del presente, ¿de acuerdo? Entonces hoy, como ustedes ven aquí, vamos a hablar un poquito de la comunicación al servicio de la evangelización. Y entonces, con esta parte, ya nosotros concluimos esta primera parte de este taller de comunicación y expresión. Y hay dos figuras allí, dos figuras. ¿De qué manera nosotros pudiéramos como entrelazar el título con las dos imágenes que hay ahí? A ver, ¿qué podríamos nosotros decir? La comunicación al servicio de la evangelización. Y entonces tenemos dos imágenes donde vemos un sacerdote, ¿verdad?, que está frente a un público. Y en la otra, ¿qué vemos? Una cruz, y debajo de la cruz, ¿qué hay? Medios de comunicación. Pero la misma estructura que sostiene la cruz, ¿qué es? Una iglesia. Muy bien, una iglesia. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos simbolizar? Y sobre todo lo que vamos a ver a continuación, es que si tenemos una comunicación fluida, y esa comunicación entonces va al servicio de la evangelización, ¿qué nos está a nosotros diciendo? ¿Qué lo que nos llama a ver? Primero, que la evangelización no solamente se da dentro del templo, ¿verdad?, que es la importancia de la comunicación que estamos viendo en este sentido, ¿verdad? Porque si se da la evangelización en el templo solamente, cuando se viene a misa, se viene a una comunidad, y entonces, ¿qué pasaría con los que nunca han venido a la iglesia? Se pierde la evangelización, ¿cierto? Y entonces veíamos en los temas anteriores, que algunas personas, sobre todo como el Papa Pablo VI, en 1971, que había vislumbrado la trascendencia que iban a tener los medios de comunicación e impulsaba eso, a que todos los fieles, que la iglesia se encarrilara a esto de la comunicación. ¿Para qué?
para llegar a aquellos que están lejos, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y entonces es esto, lo que vemos ahí en el templo. Es decir, nosotros que estamos aquí hoy, somos muy poquitos, y si analizáramos, por ejemplo, aquí en el residencial, la cantidad de personas que viven, diríamos que somos nada, ¿verdad? Ante la cantidad de gente que hay fuera. Y si nosotros entonces nos propusiéramos que la buena noticia de salvación llegara a cada una de esas gentes del residencial, ¿cómo lo haríamos? Sí, eso puede ser, pero probablemente no lleguen a todos, o no todos le abran la puerta, ¿verdad? Pero el residencial tiene un grupo de WhatsApp que se llama así, ¿verdad? Residencial Ciudad Real, ¿cierto? Y si usted un día le envía un evangelio por allí, ¿le va a llegar? Probablemente al que no le quiera abrir la puerta cuando usted le toque, le va a llegar el evangelio. Y eso es lo que nos está diciendo la imagen. ¿De acuerdo? Eso es para que podamos como entrar en esto que veía el Papa Pablo VI, entre otros grandes que han valorado la comunicación. Y entonces, allí cercano también, fuera de la iglesia, al aire libre, ¿qué vemos ahí? Entonces, la iglesia se trata de eso. La comunidad cristiana no solamente está diseñada para realizarse en el templo, sino que tiene que ir más allá. Tiene que ir al encuentro, y tiene que ir a la circunstancia, al contexto histórico donde se encuentran las personas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguro? Pues seguimos entonces. Dice que la comunicación al servicio de la evangelización es el anuncio del reino de Dios. Es comunicación para que vivamos en comunión. ¿Con quién? Si usamos los medios de comunicación para estar en comunión, ¿con quién tendríamos que usarlo? ¿Con ustedes, entre ustedes? No. ¿Con quién? Con los que no han venido, ¿verdad? Con los que están en su casa, con los que a lo mejor no saben que en la parroquia Juan Pablo II se está desarrollando un taller de comunicación y expresión. ¿Cierto? Muy bien. Dice que la evangelización es la comunicación del Evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos, para que su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Y servirle como Rey. Es lo más importante. De que aquel que a lo mejor se pasó una vida yendo a la iglesia y ya hoy los años, la condición de salud no le permite venir a la iglesia, que se pierda de todo. Entonces, vamos a buscar un medio, ¿verdad? Y ustedes saben que ya hay personas ancianas, y los ministros extraordinarios de la comunión saben, ¿verdad? De estos ancianitos que ya no pueden venir a la iglesia y que uno tiene que ir a su encuentro. Pero que también la televisión y la radio pone a su alcance, a sus limitaciones, en medio de sus limitaciones, ¿qué pone? La buena noticia, pone el evangelio. Entonces, sobre todo esto, no perdamos nosotros que con esto lo que se nos está llamando a nosotros también es ¿a qué? A ser transmisores, a hacer buen uso de los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Luego tiene que ver con la transmisión de ideas y con la utilización de palabras. Pero como ocurre en cualquier comunicación eficaz, las ideas han de ser asequibles al oyente y las palabras comprensibles. Asequibles
al oyente y las palabras comprensibles. ¿Cierto? ¿Por qué entonces las misas, a partir de los años 60 y del Concilio Vaticano II, la Iglesia permite que las misas se realicen en las diferentes lenguas, en los diferentes idiomas? Porque cuando se celebraban en latín, un sacerdote de espalda, ¿qué entendía la multitud? ¿Qué entendía el pueblo? Nada. Se perdía la misa, se perdía la liturgia, se perdía incluso la conexión entre el celebrante y la asamblea. ¿Por qué? Porque mientras el sacerdote está de espalda o estaba de espalda, las viejitas que le gustaban el rosario estaban ahí rezando su rosario y se olvidaban de lo que allí estaba, que era Jesús que estaba presente. Entonces, eso de alguna manera obliga a que la iglesia tenga que repensar de que eso que se está realizando allí, tiene que haber una conexión, tiene que haber una comunicación directa, ¿cierto? El lenguaje, las ilustraciones y los métodos evangelísticos que utilizamos deben ser apropiados no solo a la dignidad de nuestro mensaje, sino también a la clase de personas que nos escuchan. El Evangelio siempre es el mismo, pero una buena comunicación requiere que su presentación varíe cada vez, según la condición cultural, social, psicológica, moral y espiritual de nuestros oyentes. Y hablábamos de esto también, ¿verdad? Lo repetía ahorita Elisa. El contexto cultural. Aquí, probablemente, algunos hermanos que van a la cárcel a visitar a los internos, en la forma de comunicarle el Evangelio, a lo mejor no es la misma que tú le vas a comunicar a una persona que tú te encuentras allí en la calle o en su casa, ¿cierto? Esa persona tiene un estatus totalmente distinto, está en un ambiente totalmente distinto. Y si tú le vas a hablar a un preso de la evangelización, tú tienes que tener mucho cuidado, porque tú no puedes entrarle de lleno a su realidad, a su contexto. Oye, yo te estoy anunciando el evangelio porque tú eres un delincuente. Uno tiene que saber cuál es el ambiente, cuál es el contexto en el que tú le vas a anunciar ese evangelio a la persona. ¿Cuál es su estado emocional? Y nos está diciendo que el evangelio es el mismo, el anuncio es el mismo, eso no cambia. Tener cuidado con eso y tener cuidado con lo que he repetido siempre, de cuidado con no poner palabras en la boca de Dios de lo que Él no ha querido decir. ¿De acuerdo? El evangelio, el anuncio, siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, nuestra comunicación solo será adecuada en la medida en que conozcamos la sociedad en que vivimos y entendamos que las personas, y entendamos a las personas que evangelizamos. Que entendamos a las personas que evangelizamos. Eso es importante. Importante eso. Sí. No es lo mismo hablarle a una persona con poca instrucción que a un profesional. Entonces ahí es un poco complicado esa parte de ahí. Tenemos que ponernos a la altura de la persona a la que estamos hablando, eso que está diciendo Colás ahora mismo, en este momento. Excelente. No es lo mismo yo transmitirle una información a un campesino en una loma en Jarabacoa o en una montaña allá en Elías Piña,
el mismo lenguaje, la misma fluidez a que a una persona que tiene un nivel, ¿verdad?, académico, el contexto de la persona. Muy bien. Dice que la comunicación sería seria y sincera del Evangelio. Y lo que implica que no es un lavado de cerebro. No es un lavado de cerebro. Y no es que yo te voy a entrar el Evangelio sí o sí. Y no es que si no te arrepientes te vas al infierno. Es un anuncio de una buena noticia. Y no es que yo tengo que utilizar un método de persuasión para yo llevarte al escenario donde yo quiera, porque es el Evangelio que yo te estoy anunciando. O porque tú tienes que convertirte, es obligado. En ninguno de los discursos de Cristo ustedes han visto que le ha impuesto nada a nadie. Si quieres, sígueme. Te lo deja en la libertad. No cabe en la evangelización ninguna clase de engaño, ni ninguna técnica indigna del mensaje que llevamos. Yo no tengo que engañar a nadie para que crea. Yo no tengo que hablarle una cosa que no es, mentirle. No, tal cual. Sé lo que eres. Es lo que te estoy anunciando. Cristo es el mismo evangelio. Tratemos de que los que inicialmente acepten nuestro evangelio, luego se arrepientan de ello por sentirse defraudado. Tratemos que los que crean en la buena noticia del evangelio, por nuestro anuncio, por nuestra comunicación, se sientan defraudados. Este que me anunció, este que me evangelizó, este que me catequizó, ¿dónde está? Evitemos esto. El mensaje que comunicamos no es nuestro. Eso no es nuestro. Nosotros lo que somos es instrumento. Lo que somos es un medio. Como lo han sido otros que nos han antecedido a nosotros en estos caminos. Eso no es nuestro. Podemos ser todo lo creativo que queramos en su presentación, pero jamás en su contenido. Jamás en su contenido. A la hora de transmitir, transmite con fidelidad lo que está allí. Eso no es nuestro. Es un mensaje dado, no lo hemos de inventar. No debemos ni quitarle ni añadirle nada. Lo que Dios ha querido decir, lo que Dios ha querido revelar, ¿está dónde? Está ahí. Está escrito ahí. No se me ha permitido quitarle ni agregarle nada. Transmite tal cual lo que está allí. La fidelidad de la información. Fidelidad de la información. Cada predicación del Nuevo Testamento, cada conversación evangelística es diferente y sin embargo el mensaje fundamental siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Por lo tanto, si vamos a comunicar fielmente el Evangelio,
Nuestra primera responsabilidad es la de conocerlo bien. Muchas veces escuchamos ahí, por ahí, y lo menos que conoce es de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Y por eso llega tergiversado. Por eso llega cambiado. Hablemos de lo que conocemos. Conozcamos lo que debemos decir, lo que debemos anunciar. Saber manejarlo y aplicarlo a toda la variedad de situaciones y personas que nos rodean. Para poder evangelizar a otros, hemos de evangelizarnos constantemente a nosotros mismos. Ah, no, yo me sé eso, yo me sé la Biblia, yo me sé el versículo tal, y lo canto como un papagayo, ¿verdad? Ese versículo toma cuerpo en mi vida. Tendríamos que preguntarnos eso. Y sobre todo pensarlo a la hora de volvernos un artista cantando. Por provenir de Dios el Evangelio es sagrado. Debe ser en el temor de Dios que los comuniquemos. Debemos temer no comunicarlo. Recuerdan que hablábamos de eso anterior, ¿verdad? Que el gran temor que debiera tener la iglesia es no utilizar los medios de comunicación. ¿Para qué? Para la evangelización. Debemos tener temor de eso, porque hay más gente afuera con ansia del evangelio que los que están dentro. Es muy probable. Lo que pasa es que el hombre aquel, ¿verdad?, corta la comunicación para que no llegue el anuncio y obviamente se mantiene así como acéfalo en el aire. Debe ser en el temor de Dios que lo comuniquemos. Debemos temernos comunicarlo, porque el Señor nos lo pide. Debemos temer cambiar su contenido, porque Dios nos lo ha encomendado. Y debemos temer comunicarlo de maneras indignas. Cosas importantes. Temer cambiarlo y temer comunicarlo de forma indigna. Comunicarlo. Comunicadores del Evangelio. Aquí sí que yo lo voy a escuchar a ustedes, ¿verdad? Conocen esos personajes que están allí. Tal vez el padre Alberione ustedes no lo conozcan, tal vez no, a lo mejor muy poco hayan escuchado hablar de él, pero los demás creo que son fichas conocidas, ¿verdad? Está el Papa Juan Pablo II, patrono de aquí, San Pedro y San Pablo. Entonces, ¿qué uno puede recordar de el anuncio del Evangelio del Papa Juan Pablo II? Por ejemplo, hace, qué sé yo, ¿cuántos años murió Juan Pablo II? Todos nosotros vivimos y conocimos el papado de él, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos que tanto con los propios medios de comunicación como la propia evangelización personal de Juan Pablo II, probablemente el Papa que más haya viajado al mundo. ¿Y haciendo qué ha viajado? Llevando el Evangelio fiel. Entonces, si uno agarra estos mensajeros, estos medios, nosotros podemos medir, por ejemplo, a lo mejor no podíamos, pero bueno, tener una idea de cuán ha sido el alcance del anuncio, de la evangelización, de la comunicación de Juan Pablo II. De llegar incluso a los lugares donde nadie había podido llegar a ser testigo del Evangelio. De irse a los países en guerra
Y el simple hecho de estar aquí es decir, Cristo está aquí. Es llevar a Cristo a un lugar extremo. ¿Vamos bien? Y sobre todo decirle a los creyentes que no tengan miedo. Donde quiera que llegaba Juan Pablo II, esa era su frase insigne. No tengáis miedo. Abrid la puerta del corazón de par en par. No tengáis miedo. Evangelizar. ¿Y San Pablo? ¿Y San Pablo? ¿Qué decir o qué no decir de San Pablo? Por ahí más adelante vamos a encontrar un cardenal que dijo que si San Pablo, con ese instinto de evangelizar, con ese impulso, con ese deseo de llevar a Jesucristo al mundo, a los continentes, salir de Medio Oriente, ir a Occidente, con la buena noticia, si San Pablo viviera hoy, dice el cardenal, y lo afirma el padre Alberioni, San Pablo sería periodista hoy, porque buscara llegar a más y más personas. Entre todos los apóstoles, probablemente el que más viajó, ¿quién fue? San Pablo. Y una cosa impresionante, que San Pablo, por ejemplo, se convierte en el año 36, 33, 3 años después, y es como el que rompe el bloque de la tradición de quedarme en el círculo y quedarme allí e ir más allá. Ese es San Pablo. Y San Pedro, ¿qué decir? A pesar que era un hombre muy poco letrado, por no decir nada, pero qué impresionante, sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que llevo también ese nombre. Ese es mi nombre también, Pedro, ese es mi nombre. Yo me llamo igual que mi papá, a excepción del último apellido, porque él es Monegro y yo soy Encarnación. Él me puso el mismo nombre de él, Pedro Antonio Jiménez. Yo me emociono mucho con San Pedro porque, a pesar que solamente tenemos las 3 epístolas de Pedro, ¿verdad? Son 1, 2 y 3. No tenemos tantos escritos, por lo menos en la Biblia de él. Pero el simple hecho de esas palabras que le pronunció Jesús, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, ¿cómo es? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso, la forma, el primer encuentro que él tuvo con Jesús, cuando Jesús comenzó su labor, ¿verdad? Su predicación con la pesca, como le dijo que sería un pescador de hombres automáticamente, lo llevó a la transfiguración, estuvo presente en muchas cosas que Jesús vivió, él lo quiso poner a participar. Inclusive sabemos que también lo reprende en un momento dado. Aléjate de mí, Satanás, le dice a Pedro, porque Pedro, en un acto, podríamos decir, humano, quiso apartar a Jesús de la cruz. Y ahí mismo Jesús lo reprendió ahí mismo. Y ¿qué más decir de Pedro? En el Evangelio de hoy lo tenemos también, cuando que lo manda a pescar, a que saquen una moneda de un pez. Y para mí de verdad que es un gran orgullo llevar su nombre. Aparte de que mi papá me lo puso también porque quizás en algún momento deseó que yo fuera igual que él, pero me encanta llevar ese nombre. Es un nombre muy común, pero implica mucho también. Y también soy un gran admirador de él también. Sí.
Te faltó una parte en Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, y sobre ti estará fundada mi iglesia. Mi en singular. Mi iglesia. Muy bien, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo confirma eso. Tú eres Pedro, Cefas, sobre ti edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Las mis iglesias surgen a partir de 1916. Mis iglesias surgen de ahí. Es decir que por eso la iglesia de Pedro, la iglesia de Cristo, está ahí y no se ha podido vencer porque se cumple perfectamente la palabra de Cristo sobre Pedro, a pesar de las limitaciones de Pedro. Bueno, buenas noches. Relacionando a Pedro y a Pablo con relación al tema que estamos tratando de la comunicación, podemos ver a San Pablo en relación a llevar una comunicación de acuerdo al contexto. Y recuerdo específicamente cuando él hablaba del Dios desconocido. Él aprovechó la circunstancia, ¿verdad?, de ese Dios que ellos no conocían y le dice, de ese Dios vengo a hablarles. Entonces aprovecha esta situación para evangelizar. Y de Pablo, de Pedro, ahí me ubico en que el mensaje, o a través del mensaje, debemos procurar convencer. Pero para poder convencer tenemos que estar convencidos nosotros. No podemos convencer de aquellos que nosotros mismos no estamos convencidos. Y hago referencia a esto porque recuerdo que la primera evangelización en sí que hizo Pedro, después de la resurrección de Jesús, dice la palabra de Dios que 3,000 hombres se convirtieron. Es decir, que lo que él transmitió en esa comunicación realmente era el convencimiento de ese Cristo vivo. Muy bien, la comunicación apostólica, y que todavía hoy se sigue comunicando eso, todavía hoy se transmite el paso. Cada papa asume la sucesión de San Pedro, de comunicar. Y el beato, o ya el padre Alberioni, ya vamos a hablar un poquito de eso. Lo que conocen aquí las Paulinas. Paulinas, ¿alguien conoce? No. La que tienen una librería grandísima y hay otra en Santiago, que es la principal. Entonces, una cosa impresionante, lo de este sacerdote, lo que él saca a raíz de la comunicación. Entonces, continuamos. Ya de Alberioni le voy a hablar un poquito más detallado en lo adelante. La celebración del año paulino por la voluntad de Benedicto XVI es un modo para recordar a la humanidad, a la comunidad eclesial de hoy, que el estilo de evangelización de San Pablo puede ayudarnos a ser apóstol según el deseo de Cristo. Pablo plasma una experiencia de Cristo resucitado que transforma y da sentido a toda su existencia, para que un fariseo culto y observante, perseguidor de la iglesia, pase a ser un evangelizador apasionado de Cristo. Es preciso que toda la personalidad de Saulo haya experimentado un cambio radical. El comienzo de la evangelización de San Pablo está en el descubrimiento de Cristo. Todos ustedes conocen ese encuentro, ¿verdad? Esa comunicación que se da, ese acontecimiento que se da. Y de ahí en adelante, ya ustedes saben qué pasa con el gran Pablo en vez de Saulo. En esa dimensión profunda radica también su misión entre los gentiles. De tú ser parte de los gentiles, de lo que castigan la iglesia, de lo que asesinan los cristianos, a convertirte en eso que tú matabas. Y con tal convencimiento ha de experimentar en su propia vida el amor de Dios, el amor de ese que más tarde él va a ser el testigo de él.
La vocación y la misión de Pablo nacen en aquel encuentro, en aquella caída del caballo, en aquella escucha que se llevan a San Pablo a la casa de uno, ¿verdad?, de los discípulos donde también es bautizado, y que allí da apertura a esta gran misión de evangelización. La primera comunicación se da entre Saulo y Cristo resucitado, que le llama para enviarle a evangelizar a los gentiles, a los que eran de los de él, a los que a lo mejor lo adoctrinaron, a los que a lo mejor le enseñaron la ley. Y ustedes supieron, ¿verdad?, de que tuvo que salir corriendo a Roma, devolverse, porque si no también allí probablemente fuera decapitado por haber llevado en su propia vida ya esto del anuncio de Cristo. Y convencido de eso, San Pablo dice, para mí vivir es Cristo. Ya convencido de eso, para mí vivir es Cristo. Y sigue diciendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Iba a decir, pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Pobre de mí si no comunico eso que he recibido. Qué gran convencido está este hombre. Con los que sea, me hago lo que sea para ganar a algunos como sea. Con lo que sea, me hago lo que sea para ganar como sea. Para ganarme a alguien como sea. Como sea, me hago lo que sea para ganar a alguien como sea, como del lugar. Eso es San Pablo. Y eso es la fidelidad de la información, de lo que he recibido. Entonces, los destinatarios de la evangelización de San Pablo están presentes en el mismo momento que el apóstol vive la experiencia de Cristo. Comprende que es necesario ofrecer todos los demás a los demás todo lo que él ha recibido por gracia. Todo lo que he recibido por gracia, darlo gratuitamente también a los demás. ¿Cuántos de ustedes han pagado por el bautismo? ¿Cuántos de ustedes han pagado por estar aquí en la iglesia? Nada. La misión es fruto de la conciencia de un don comprendido. La diversidad de la misión es una consecuencia del descubrimiento de haber sido objeto de amor por parte de Cristo. Me amó y se entregó por mí. Los viajes apostólicos, las fatigas, las cartas y el martirio que caracterizan la evangelización de San Pablo son expresión de su deseo de compartir con los demás lo que él vive. Desde Oriente a Occidente, él quiere anunciar la reconciliación, la rehabilitación, la obra por Dios en Cristo muerto y resucitado. En sus cartas, San Pablo nos ayuda a entender que no se da ningún medio de comunicación humana que no tenga como exclusividad la evangelización. Desde su propia vida, ya él entiende que no se da ningún tipo de comunicación humana que no sea que la evangelización. ¿Pudiéramos nosotros llegar a decir eso? Entonces, aquí sí, el otro personaje que nos faltó ahorita decirle quién era ese hombre, ¿verdad? El padre Alberioni, que es el fundador de los Paulinos, de las Paulinas, es una congregación religiosa que hoy se dedican al servicio de la evangelización a través de los medios de comunicación.
nosotros también en nuestro país tenemos presencia de ellos, de esta congregación. Son sacerdotes, son monjas, y que su principal misión es, por ejemplo, libros, radios, o sea, cualquier medio de comunicación que implique la difusión del anuncio de la buena noticia. Es necesario salvar a los hombres de hoy con los medios de comunicación y el medio más potente, que es la prensa. Y hablábamos de eso los otros días, ¿verdad? De la influencia, la capacidad que tienen los medios de comunicación de persuadir, de atraer, de conquistar. Y entonces, si los medios seculares tienen tanto poder, ¿por qué nosotros no tratar de implementar, de que esos medios también nos ayuden en el proceso de la evangelización, que es a lo que todo bautizado está llamado a hacer? ¿Cierto? Los papas del tiempo, con su magisterio, invitan a los cristianos a movilizarse para oponer prensa buena a prensa mala, porque era fuerte la convicción de que la prensa constituía una de las causas principales del alejamiento de la fe. Hay que ser un científico para saber eso hoy. ¿Qué es lo que los medios de comunicación tradicionales promueven? ¿Por qué la gente prefiere quedarse delante de una televisión que ir a la iglesia, que ir a misa? Entonces no hay que ser un científico para saber lo que aquellos hombres pensaron que iba a suceder hoy, en la medida que la comunicación y obviamente los medios también tuvieran el auge que hoy tienen. Los destinatarios son las grandes masas de lectores y los hombres de cultura que con sus opiniones influyen en la gente. Se necesita una nueva mentalidad y un nuevo método pastoral. No se puede esperar a la gente en las iglesias. Hay que salir a encontrarlas allá donde vive. El medio que hace posible la mediación de tal encuentro es la prensa. Eso era lo que decíamos ahorita, ¿cierto? De ir a los lugares más remotos y que yo desde aquí, desde mi escenario, yo puedo transmitir. Y ya ustedes saben que, y gracias a Dios, hace un tiempo que aquí hasta clases se dan en un medio de comunicación, ¿verdad? En UDECA, la red de emisoras católicas, que hay una escuela, ¿cierto? Y se alfabetizan personas allí, personas aprenden a leer con estos programas, pero todavía es muy limitado. Hay que dar más, hay que hacer más, sobre todo que la demanda de hoy es muy fuerte. Y entonces dice el padre Alberioni, percibe que San Pablo es el modelo de apóstol de la nueva prensa. Mírenlo ahí donde está. San Pablo, aunque vivió, ya ustedes saben, contemporáneo prácticamente con Cristo, es el modelo de la prensa de hoy, porque por la trayectoria de San Pablo, lo tanto que andó, lo tanto que evangelizó. Imagínense que San Pablo tuviera algún medio de comunicación a su alcance. Impresionante. Y entonces, ahí lo que dice Monseñor, que si San Pablo viviera hoy, habría sido un periodista, con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa disposición con la que él evangelizaba y se entregaba sobre todo a las misiones. Desde 1914 a 1971, año de su muerte, estoy hablando del padre Alberioni, ¿verdad? El padre Alberioni, atento a las nuevas invenciones de la comunicación, después de la prensa, opta por el cine, la radio, la televisión, los discos y las imágenes. Cualquier medio de comunicación que se invente, precisa el padre Alberioni, deberá ser valorado para la evangelización. Cualquier medio de comunicación que se precise, que surja
deberá usado ¿para qué? Para la evangelización. Y nos preguntábamos en días anteriores, ¿qué hacíamos nosotros, verdad? Como católicos, como bautizados, como llamados a evangelizar, ¿qué hacíamos con los medios que teníamos a nuestro alcance? ¿Cierto que preguntábamos eso? Y decíamos, ¿qué tú estás haciendo con tu medio que tiene a tu alcance? Tal vez no tenga una planta televisora, tal vez no tenga una emisora de radio, pero tiene un celular que tiene internet, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, entre otras cosas más. Entonces, aprovechar y acogernos a las sugerencias de estos grandes hombres. Por eso hoy las paulinas y los paulinos deben asumir también la comunicación multimedial y en red desarrollada con el lenguaje digital, la evangelización que puede hacerse en todos los medios más rápidos y eficaces que hay o serán inventados por el hombre. La intuición más original del Beato Alberioni es que los medios de comunicación no son un simple instrumento a servicio de la pastoral ordinaria, sino una verdadera forma de evangelización que lleva a cabo una pastoral nueva y original. Nueva y original. Y así lo demandan los nuevos tiempos, con las características de evangelizarle a las personas desde su realidad. Una evangelización nueva y original. No hay que cambiarle nada. No hay que quitarle nada. Transmitir tal cual. La comunicación desde el punto de vista bíblico, las dos formas más importantes de comunicación son la del hombre con Dios y la de los seres humanos entre sí. La comunicación es más que nuestra capacidad de hablar, sino también de escuchar. De escuchar. Una de las cosas difíciles de los seres humanos. Si tú escuchas, transmite con fidelidad. Pero si no te detienes a escuchar, dice lo que primero se te ocurrió. Y asimismo lo suelta, sin importar la consecuencia. Al comunicarnos con Dios, el primer paso es escuchar. Las principales formas de comunicación de Dios con nosotros son a través de su palabra. La principal forma, medios de comunicación de Dios con nosotros, ¿cuál es? Su palabra. Lo que Dios ha querido o quiere decirnos y quiere revelarnos, ¿está dónde? Está escrito. Y ahorita nos decía, cuidado con quitarle o ponerle. ¿Por qué? Porque eso se actualiza. La palabra de Dios se actualiza. Una cosa impresionante. Y es un misterio que humanamente nosotros no logramos entender, ni lo vamos a entender tampoco. De que una palabra proclamada, vamos a decirle de un profeta, vamos a llamarle por ejemplo Isaías, 740 años antes de Cristo, y que hoy Isaías nos anuncia a nosotros y que eso tiene que ver con nuestra propia vida. Que Isaías anunciara 740 años el nacimiento de Cristo tal cual sucedió y que eso tuviera una cosa impresionante. ¿Y cómo entender eso? Así que, bueno, las principales, bueno, decía, ok, y por medio del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, canal indispensable en la vida del cristiano. ¿A través de quién llega Cristo? A través del ángel. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Dios habla a todos creyentes a través de la Biblia, que es todo lo que necesitamos para prepararnos para la vida cristiana. El objetivo de la comunicación del Espíritu Santo con nosotros es
Antes que nada, convencernos del pecado y luego guiarnos hacia la verdad. Es decir, que la comunicación del Espíritu Santo con nosotros es convencernos de lo nada que somos nada más el pecado. Y cuando nosotros nos sentimos en esa dimensión, entonces es cuando tenemos que ver la grandeza de un Dios que nos ama, que nos acoge, que nos perdona y nos lleva consigo sobre sus hombros, ¿verdad? Como la ovejita perdida. Nuestra principal forma de comunicación con Dios es la oración. La oración. Debemos acercarnos a Dios en oración por todas nuestras necesidades. Los creyentes deben constantemente examinar la forma en que se comunica. También deberíamos tener en cuenta el estilo de las nuevas formas de comunicación, como el correo electrónico y los mensajes de texto, ¿verdad? Que eso también son medios de comunicación. Yo terminé. Bien. Ahora viene el examen, ¿verdad? Cuando uno está dando una materia que ya concluye el programa, ¿qué es lo que viene? El examen, para evaluar si valió la pena estar estas 4 semanas aquí en medio del calor, de las aguas, ¿verdad? Si valió la pena o no. O si pasamos o tenemos que reprobarlo. Germán, o repetirlo. Yo no sé. Ahora. Ahora. Entonces, ahí está, muy sencillo. Muy sencillo. ¿De qué han servido estas 4 semanas? Así, libremente. Estas 4 semanas que hemos pasado aquí. Bueno, yo creía que sabía de comunicación porque había estudiado locución y me di cuenta que no sé nada y que realmente es una comunicación muy diferente, sobre todo viéndolo desde la fe, y que nos ha dado pautas para evaluar esa comunicación que tenemos y que hacemos desde la lectoría y también en la propia comunicación con los hermanos y hermanas de comunidad y en la propia familia. Pienso que ha sido excelente, sin desperdicio, y que nos ha servido mucho para la vida cristiana. Muchas gracias. Muy bien. Ustedes recuerdan que cuando íbamos a iniciar, yo le preguntaba a ustedes qué expectativa tenían, ¿cierto? O sea, como qué esperaban. Hablar de comunicación en la iglesia, un taller, como qué expectativa teníamos. O sea, eso que nos habíamos proyectado o que nos habíamos preguntado, ¿se cumplieron las expectativas? ¿Llegaron? Si no llegaron, díganlo ahora, porque lo que no se corrige no se aprende. Yo considero que para mí lo esencial de estas semanas de formación ha sido el hecho de tomar conciencia de la importancia de cada cristiano de formarse, de documentarse, de aprender para poder estar seguro de su fe. No es que yo voy a creer más, creer menos, pero la fe tiene que estar cimentada en conocimientos también, porque por eso a veces nos tambalean tanto y no sabemos cómo defendernos.
Entonces yo considero que ha sido maravilloso este encuentro porque, por ejemplo, yo nunca me había detenido a lo que es el Concilio de Obispos de República Dominicana y a mí me dio hasta vergüenza, dije yo, Dios mío, como que usted despertó vergüenza en mí de yo no ponerme a estudiar eso, me fajé a estudiarlo porque yo dije, es necesario, nosotros tenemos que formarnos para no estar solamente, qué bonito, qué lindo, la lucecita, sino entender el misterio y entender qué es lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros para poder transmitirlo a los demás. El gran pecado de nosotros los católicos es no conocer lo que tenemos, es no conocer lo que somos. Y como no conozco lo que sois, no puedo hablar de ello. La Iglesia lo tiene todo, absolutamente todo. No le falta nada. Pero a nosotros nos pasa el tiempo y no dedicamos a aprender nada. Para no dañar la parte que dijo Leonor, igualmente pienso lo mismo, que vergüenza me dio de no conocer tantos documentos que existen, que nos dan la base para hablar con propiedad cuando somos embestidos por los hermanos separados. Y recibí, además del curso de todo este conocimiento, la motivación a seguir buscando documentos y a leer lo que estaban ahí, que son bastante grandes. La motivación para seguir estudiando. Eso dejó el curso en mí. Muy bien, muchas gracias. En esta semana he aprendido que es muy importante la comunicación, que no seamos tímidos para comunicar, que nada vale aprender y tener una memoria llena de información si no sabemos expresarla, que no seamos tímidos, que ahora mismo hay muchos medios de comunicarnos, principalmente en esto que estamos todos, en la iglesia. Nos comunicamos hasta por un mensaje, que lo que yo sienta hoy, que mañana amanece lo que yo sienta y lo que he aprendido, si se lo puedo transmitir a otra persona, ya yo me estoy comunicando y estoy cumpliendo con una parte de lo que Dios me pone en el camino y lo que yo debo de comunicar. También de la forma de cómo yo debo de emitir el mensaje, de una forma tan simple y llanamente de que el receptor me entienda de lo que yo le quiero hablar. Que también que no seamos en la comunicación una leyenda, un talala, pero sino lo importante de la expresión de que la otra persona entienda de lo que yo le estoy hablando. Y hoy con todos estos medios a nuestro alcance, no hay que ser tímido. ¿A quién le da vergüenza enviar un mensaje? A nadie. Entonces, ¿qué aprendimos en este módulo? Ya decían, ¿verdad? De comunicación y expresión. Saber que hay tantos documentos que no están lejos de nuestra propia vida, de cómo hacer presente el reino de Dios en este mundo, en esta sociedad que nos complica. ¿Cuál es tu opinión frente a la comunicación como medio de evangelización? ¿Tu opinión de la comunicación como medio de evangelización? Es nuevo eso. Es nuevo que la comunicación sea para evangelizar. No, no es nuevo. Si no hay una buena comunicación, difícilmente haya una buena evangelización. Si no se entiende lo que digo, difícilmente haya una buena evangelización. Tener eso pendiente y presente. ¿De qué me servirá esto que aprendí sobre la comunicación ahora que ya se terminó el curso y que ustedes tienen que continuar con la formación? ¿De qué le va a servir eso? ¿Para qué le va a servir? Para comunicar mejor, dice ella, ¿verdad? Muy bien. ¿Y para qué más? Más
O sea, para llevarlo más lejos y tratar de comunicarme con más personas porque tengo las herramientas. Porque tiene las herramientas de llegar a más personas, ¿cierto? De decir, como, no como ay de mí si no evangelizo, no, decir, tengo con qué evangelizar. Y si no tengo tiempo por el trabajo de ir donde un amigo, donde entiendo que necesita una palabra, tengo el medio de cómo hacerlo. Una persona que está triste, que está agobiado, hay 50,000 formas de tú motivarle, de que le llegue un mensaje. Muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre todo lo que hemos visto en estas 4 semanas sobre la comunicación? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo va a ver ahora, a partir de ahora, de este momento, de estas 4 semanas, de la comunicación, de la televisión, de los periódicos? Hacer el buen uso, ¿verdad? Hacer el buen uso de los medios de comunicación. Bueno, a mí me llama a comunicar con más dignidad todo esto que podemos ver cuando usted decía que si es reciente la comunicación, pues me remonto a las cartas, como ahorita decíamos que dependía a dónde iba la información, a qué clase social, podríamos decir. Entonces me remontaba a que es bien del principio del cristianismo, que como se le escribía a los Gálatas, no se le escribía a los Corintios. Y asimismo nosotros, eso me ha enseñado de que debo prepararme para saber cuándo voy a comunicar una información. Excelente. O sea, San Pablo, por ejemplo, que era el que más caminó en la evangelización, donde llegaba hacia una comunidad cristiana, ¿cierto? Y se iba de ahí a otra comunidad, y se iba a otra. Y entonces, ¿por qué tantas cartas? Porque no solamente que se iba, es que él le daba seguimiento. ¿Y cómo están los hermanos de Roma, de Éfeso? Y así. Y cuando le recomendaba a Onésimo, mira, mi hermano, que hace esto. Es una cosa impresionante. Y veíamos que las cartas era un medio de comunicación, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente, no todo es perfecto. Siempre hay cosas a mejorar, siempre hay cosas que nos fueron tan bien, que debió haber más o que habló demasiado, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas no fueron tan buenas? ¿Y qué cosas ustedes entienden que nosotros, para cuando Germán me pida de nuevo, mira, comenzó de nuevo la formación y ¿qué cosas ustedes entienden que debemos mejorar en este proceso? Excelentemente bien, lo explicó todo. Está del que entendiera, que tiene su mente clara, pero todo, para mí todo está perfecto. Muy entendible. De mejorar es un poco difícil. Lo que voy a hacerle es una sugerencia para una dinámica que casi en todos los cursos de comunicaciones que he participado lo han hecho. Y es, por ejemplo, yo tengo un mensaje escrito que voy a leer y ese mensaje se lo paso a ella, ya se lo paso a él, se lo paso. Y la última persona viene donde mí a decírmelo y ya usted sabe lo que pasa. Si recuerdan, la primera dinámica que hicimos fue esa, ¿verdad? Que pusimos las imágenes, tú ibas a interpretar lo que decía, se lo iba a decir a ella y ella iba a decodificar eso que él decía, ¿cierto? Sí, fue lo primero que hicimos. Que no lo hicimos con texto, pero lo hicimos con imágenes porque el curso se llama Comunicación y Expresión. Yo expreso con el cuerpo lo que no digo con la boca, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Sobre que debe poner los participantes a leer un poco más, así usted descansa. Muy bien.
Ve que siempre hay cosas que mejorar. Sí, me impactó mucho la frase que usted dice, que la iglesia comete un error grave cuando no utiliza los medios en servicio de la evangelización. Nosotros tenemos una emisora que se llama 105.3 Vida FM, que cumple 20 años de fundada y tiene una actividad en Casa San Pablo. Ese tipo de actividades nosotros como Iglesia Católica debemos apoyarlas, financiar un poco, sacar de nuestra cuota mensual para patrocinar Televida, Canal 41, que muchas veces necesitan un telemaratón para poder pagar la nómina, para poder pagar los mantenimientos. Ese es nuestro canal y es el medio de comunicación por excelencia de nuestra Iglesia Católica. Todo lo que sale de ahí es de la Arquidiócesis de Santo Domingo y directamente para todos nosotros. Y Televida no para de transmitir. Radio ABC también que está ahí, otro medio de comunicación idóneo para nosotros, nuestra iglesia. Y como le dije, Vida 105.5, 105.3. Incluso dan unos talleres de comunicación allá en la emisora. Muy buenos, a muy buen precio. Que el que quiera también aprender un poquito más para expresarse, oratoria, locución, maestría de ceremonias, ellos están abiertos, unos cursos maravillosos y económicos para nosotros los católicos y los que no son católicos también porque es abierto para todo el mundo. Y apoyar esa parte de nuestra iglesia, los medios de comunicación que son nuestros, a servicio de nuestra evangelización. Eso nos falta un poquito a nosotros ahí, apoyar un poquito más. Eso es verdad. Y yo le decía, por ejemplo, UDECA es la red de emisoras católicas. Aquí hay muchas. Lo que pasa es lo que le decía, no conocemos lo nuestro. Para nosotros es más fácil poner una emisora, un reggaetón, una cosa de esa en el carro, a que poner a Televida, a que poner una de nuestra red de emisoras católicas. Apoyemos lo nuestro. Y lo que decía ella, interesante, o sea, los medios en planta física son costosísimos. O sea, sustentar un medio de comunicación es costosísimo. Y la iglesia, ustedes saben que no genera. La iglesia genera lo que usted aporta, ¿cierto? La iglesia no tiene patrocinio del gobierno, que puede patrocinar una obra, sí, pero no tiene fondos asignados. La iglesia genera lo que nosotros generamos. O sea que nuestros medios van a tener mucho más alcance cuando nosotros apoyemos esa realidad. Señores, sino más sugerencias, sino más comentarios, muchísimas gracias por escucharme. Disculpen, ¿verdad?, lo que no pudo ser tan bueno.